La fama no se rompe de golpe. Se pudre en silencio, detrás del éxito, el dinero y el aplauso. Ídolos que parecían intocables cruzaron una línea. Otros nunca fueron condenados, pero quedaron atrapados para siempre. Porque a veces, perderlo todo sin ir a prisión es la condena más brutal. Durante mucho tiempo, Pablo Lyle parecía el tipo de actor que la televisión mexicana estaba diseñada para proteger. Una imagen limpia, un aura pulida de protagonista, el rostro de historias románticas, marcas familiares y la promesa de una carrera capaz de pasar sin esfuerzo de las telenovelas a las pantallas internacionales. En una industria que vive de vender fantasía, Lyle encajaba perfectamente en esa fantasía, controlado, atractivo, comercial y aparentemente intocable. Entonces, en 2019, la ilusión se rompió en cuestión de segundos en una calle de Miami. Lo que comenzó como una confrontación breve escaló hasta el contacto físico. Un golpe, la víctima cayó y golpeó su cabeza. Más tarde, el hombre murió. Desde ese momento, Lyle dejó de navegar entre guiones, ratings y estrenos. Comenzó a navegar reportes policiales, expedientes judiciales y un proceso penal en Estados Unidos que lo seguiría con la fuerza lenta e implacable de un sistema que no se interesa por quién fuiste en televisión. El proceso legal no ofreció un final rápido, ofreció presión. Durante años, el caso permaneció suspendido en la conversación pública, moldeado por titulares, clips editados y opiniones polarizadas. Desde su defensa, el mensaje fue consistente. No hubo intención de matar. Pero la intención no es lo único que evalúan los tribunales. Los fiscales analizan acciones, consecuencias, y si la muerte fue un resultado previsible de un acto violento. En una sala judicial, la historia no se escribe para el aplauso, se escribe para un veredicto. En 2022, el juicio llegó a su punto de quiebre. Un jurado declaró culpable a Pablo Lyle de homicidio involuntario. No fue un accidente, no fue solo una pelea, fue una condena con una vida humana en el centro. La sentencia no fue simbólica, fue tiempo real, custodia real y consecuencias reales que no podían editarse después. Las apelaciones se convirtieron en el siguiente capítulo, pero las apelaciones no borran una condena. Solo retrasan el momento en que el sistema decide si cambiará de opinión. Para 2024, el mensaje de los tribunales se endureció. Las apelaciones fueron rechazadas. Con ello, la narrativa a la que muchos famosos se aferran cuando estalla un escándalo, problemas temporales, regreso, redención cuidadosamente construida, dejó de ser posible. El entretenimiento ama los giros. El sistema legal prefiere la finalidad. En 2025, la realidad es simple. Pablo Lyle cumple su sentencia, separado de su antigua vida por muros de concreto, horarios impuestos por la custodia y un futuro medido en años, no en proyectos. Y esa es la parte que el público rara vez entiende hasta que sucede. La fama no suaviza la prisión, no acorta el tiempo, no hace que una celda se sienta menos fría por la noche. No devuelve la versión de ti que existía antes del titular. Una condena transforma una identidad pública en advertencia. Los papeles que interpretaste se vuelven ruido de fondo. El único rol que importa es el que te asigna el sistema. Mientras tanto, las consecuencias afuera continúan con su propia brutalidad silenciosa. El trabajo desaparece sin anuncios, las invitaciones cesan sin explicaciones, los productores evitan riesgos, las marcas evitan controversias. Incluso la empatía se vuelve peligrosa, porque apoyar el nombre equivocado puede arrastrarte a una tormenta que nunca pediste. Para Lyle, el castigo no es solo la sentencia, es el colapso permanente de un futuro que alguna vez pareció garantizado. Al final, su caso se mantiene como uno de los ejemplos más claros de cuán rápido una vida puede partirse en dos. Una versión es la celebridad, el rostro en los carteles, el protagonista romántico, el hombre que el público creyó conocer. La otra es el acusado, un nombre en un expediente judicial, una condena en el registro público, una persona que será recordada no por una escena, sino por un momento de violencia que terminó en muerte. Y eso es lo que hace esta historia tan inquietante, porque no comenzó como una saga criminal, comenzó como una confrontación ordinaria, y demostró que a veces la diferencia entre un mal momento y una vida arruinada son solo unos segundos y una caída que jamás puedes deshacer.
Así que queda la pregunta que persigue este caso. Si una carrera puede construirse durante años y destruirse con un solo golpe, ¿de qué te protege realmente la fama? Natanael Cano no ascendió a través de las puertas tradicionales de la música mexicana. Las derribó. Joven, desafiante y ruidosamente provocador, Cano se convirtió en el rostro de los corridos tumbados, un sonido que fusionó la música regional mexicana con la estética del trap y una actitud callejera sin disculpas. Para una nueva generación, no era solo un artista, era la prueba de que las reglas ya no importaban y de que la rebeldía misma podía convertirse en negocio. Pero la rebeldía atrae atención, y no toda la atención viene de los fans. A medida que crecía su popularidad, también aumentaba el escrutinio sobre su comportamiento, su círculo cercano y los entornos en los que se movía. Los conciertos comenzaron a convertirse en focos de tensión. Las fiestas posteriores se volvieron volátiles. Para cuando llegó 2024, su nombre aparecía en titulares menos por su música y más por los incidentes que lo seguían del escenario a la calle. Acusaciones de altercados violentos, conductas agresivas y confrontaciones fuera de cámaras empezaron a acumularse, cada una erosionando la narrativa de provocación inofensiva. El punto de quiebre llegó cuando surgió un incidente relacionado con una presunta agresión física durante un evento musical de alto perfil. Según los reportes, lo que comenzó como una disputa escaló rápidamente, atrayendo la atención de autoridades y organizadores. Aunque Cano no fue sentenciado ni encarcelado de inmediato, las consecuencias legales dejaron de ser teóricas. Se presentaron denuncias, se abrieron investigaciones, se tomaron declaraciones. A los ojos del sistema, ya no era solo un artista empujando límites, era un sujeto bajo revisión. Y esa distinción importa, porque en el entretenimiento moderno no necesitas una condena para ser castigado, necesitas riesgo. Promotores comenzaron a retirarse. Gobiernos municipales en México, ya presionados para restringir espectáculos de narcocorridos, usaron casos como el de Cano para justificar cancelaciones y vetos. Fechas desaparecieron de las agendas, los costos de seguridad se dispararon. De pronto, contratarlo implicaba papeleo, escrutinio y responsabilidad legal. Cano permaneció en libertad, pero su carrera entró en otro tipo de encierro. Cada aparición se volvió condicional, cada letra fue diseccionada, cada movimiento público se interpretó como prueba a favor o en contra. En términos legales, existía en una zona gris, sin veredicto, sin sentencia, sin celda. Pero en términos profesionales, el daño fue inmediato y medible. Cuando las autoridades observan de cerca, la libertad deja de sentirse como libertad. La transformación fue sutil, pero brutal. El artista que prosperaba en el caos tuvo que aprender a administrarlo. El silencio reemplazó la espontaneidad. Los comunicados cautelosos sustituyeron el impulso. Y detrás del escenario, los abogados comenzaron a tomar decisiones que antes nacían de la intuición. No era tiempo en prisión, pero sí una vida supervisada. Y esa es la verdadera lección del caso de Natanael Cano. No necesitas ser condenado para caer. No necesitas escuchar a un juez dictar sentencia para que tu mundo se encoja. En la industria del entretenimiento, la presión legal funciona como la gravedad. Todo desciende lentamente, de forma implacable, hasta que la carrera que conocías deja de existir de la misma manera. Cano aún tiene fans, aún tiene música, pero ya no se mueve libremente dentro del sistema que alguna vez desafió. La imagen de desafío absoluto, la idea de que la fama podía blindar el comportamiento, fue reemplazada por algo más frío y permanente, cautela impuesta por las consecuencias. Así que la pregunta ahora no es si Natanael Cano pisará alguna vez una celda. La pregunta es si un artista construido sobre la rebeldía puede sobrevivir cuando el sistema decide observar cada paso. Eleazar Gómez no llegó a la fama por accidente. Su carrera se construyó gradualmente a través de años de trabajo televisivo que entrenaron al público a confiar en él. Desde muy joven aprendió cómo funcionaba la industria, cómo ser visible sin ser polémico, cómo existir cómodamente dentro de un sistema diseñado para proteger rostros familiares. Al llegar a la adultez, su presencia en pantalla se sentía estable y predecible, el tipo de celebridad que el entretenimiento cree poder controlar indefinidamente. Esa estructura colapsó en noviembre de 2020. La policía respondió a un reporte de violencia doméstica en la Ciudad de México
y encontró una situación que no dejaba espacio para interpretación. Las lesiones eran visibles, se requirió atención médica, y el incidente cruzó la línea del conflicto privado al delito penal. Eleazar Gómez fue arrestado en el lugar. No hubo transición narrativa ni construcción gradual. En cuestión de horas, su imagen pasó de actor a detenido, de figura televisiva a sujeto de una investigación criminal. Tras el arresto, Eleazar fue imputado formalmente y enviado a prisión preventiva. Dentro del sistema penitenciario, su identidad pública perdió toda relevancia. La vida diaria pasó a regirse por rutinas institucionales y no por calendarios creativos. La vigilancia sustituyó a la visibilidad. El silencio reemplazó a la actuación. La fama no ofreció palanca alguna, ni excepción ni protección. El sistema no lo trató como una figura conocida, sino como un expediente avanzando por procedimiento. Fuera de los muros, la industria del entretenimiento se ajustó sin titubeos. Las cadenas tomaron distancia en silencio. Los proyectos eliminaron su participación sin explicación. Las oficinas de casting dejaron de responder. El cálculo fue simple y frío. La asociación ahora implicaba riesgo. La lealtad fue sustituida por evaluación de responsabilidad. Su nombre dejó de representar estabilidad y pasó a representar incertidumbre. A medida que el proceso legal avanzó, el desenlace se volvió inevitable. Se revisaron pruebas, se evaluaron testimonios y se determinó responsabilidad. Eleazar Gómez fue sentenciado y cumplió tiempo en prisión. El castigo no fue simbólico ni teatral. Fue administrativo, procesal y definitivo. Cuando llegó la liberación, no restauró lo perdido. La libertad llegó con condiciones, supervisión y una memoria pública que se negó a reiniciarse. Siguieron intentos de rehabilitación. Disculpas públicas, programas terapéuticos, entrevistas cuidadosamente formuladas alrededor de la rendición de cuentas y el cambio. Pero el caso no dejó ambigüedad. Hubo violencia documentada, arresto e encarcelamiento. No quedó zona gris legal que debatir. Los hechos ya habían sido procesados, archivados y absorbidos por el registro público. Hoy, Eleazar Gómez existe en un estado profesional suspendido. Es reconocible, pero no confiable. Presente, pero limitado. Las oportunidades solo aparecen en los márgenes. Cada aparición requiere justificación en lugar de celebración. La carrera que antes funcionaba de forma automática, ahora avanza bajo restricción, definida no por talento, sino por consecuencia. Su historia expone una verdad incómoda sobre la fama. No siempre colapsa con ruido o espectáculo. A veces simplemente se retira, de forma silenciosa y eficiente, cuando el sistema decide que un nombre ya no merece protección. La prisión no fue el momento en que todo terminó para Eleazar Gómez. Fue el momento en que la protección desapareció y se permitió que la gravedad hiciera su trabajo. Héctor Parra pasó décadas dentro del sistema televisivo mexicano sin llegar a convertirse en su gran estrella central. No fue construido como un ídolo, sino como una presencia funcional. El tipo de actor que aparecía de forma constante cumplía con lo requerido y resultaba útil para producciones que valoraban la familiaridad por encima del riesgo. Su carrera avanzó de manera silenciosa a través de papeles secundarios, con la visibilidad suficiente para mantenerse vigente y sin la controversia necesaria para atraer escrutinio. Esa estabilidad se rompió en 2021, cuando surgieron acusaciones que trasladaron su caso de inmediato del terreno del entretenimiento al del sistema penal. Las denuncias involucraban abuso sexual de una menor, un delito que no admite zonas neutrales una vez que se formaliza. Desde el momento en que la queja fue presentada, la narrativa dejó de girar en torno a la carrera o la reputación y pasó a centrarse exclusivamente en la responsabilidad legal. Héctor Parra fue arrestado y enviado a prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. El proceso no fue rápido, pero sí constante. Se recabaron pruebas, se registraron testimonios, se realizaron peritajes y el caso se mantuvo activo bajo atención pública permanente. A diferencia de otros escándalos de celebridades que se diluyen con el tiempo, este se profundizó a medida que surgían detalles. El silencio del acusado no suavizó la percepción. Las declaraciones de familiares no detuvieron el avance. El sistema siguió su curso. En 2023, el tribunal emitió su veredicto. Héctor Parra fue declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión.
La sentencia no se basó en especulación ni en presión mediática. Se sustentó en hallazgos judiciales que cerraron el caso de manera procesal y definitiva. A partir de ese punto, ya no hubo discusión sobre regreso, redención o reinvención. La condena marcó una separación permanente entre su vida profesional pasada y su realidad presente. Dentro de prisión, no existía diferencia alguna entre un exactor y cualquier otro interno. El tiempo se estandarizó. La identidad dejó de importar. El nombre que alguna vez apareció en créditos televisivos ahora solo existía en documentos legales y archivos judiciales. Afuera, la industria no respondió con indignación ni defensa. Respondió con distancia. Su trabajo fue absorbido silenciosamente por repeticiones sin contexto, mientras su nombre desaparecía de proyectos futuros. Las consecuencias se extendieron más allá de la sentencia. Las divisiones familiares se hicieron públicas, las apelaciones fueron presentadas y rechazadas. La opinión pública se endureció. En casos como este, el sistema del entretenimiento no espera a que todo termine. Se recalibra de inmediato, eliminando asociación y riesgo. El borrado no es dramático, es metódico. La historia de Héctor Parra resulta inquietante precisamente por su falta de espectáculo. No hubo persecuciones, ni caídas repentinas desde la cima, ni arcos de redención listos para escribirse. Hubo una acusación, un proceso, una condena y encarcelamiento. La simplicidad de la secuencia es lo que la vuelve pesada. Su caso refuerza una realidad que la industria rara vez admite en voz alta. Algunas caídas son irreversibles no por la reacción mediática, sino porque la ley concluye su trabajo. Cuando eso ocurre, la fama no negocia, se retira. Para Héctor Parra, la prisión no fue un capítulo dentro de una historia mayor, fue el final. Y todo lo anterior ahora existe únicamente como antecedente de un veredicto que no puede reescribirse. Gerardo Ortiz no construyó su carrera en silencio. Ascendió a través de la controversia, la provocación y una imagen deliberadamente ligada al peligro. Durante la década de 2010, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de los corridos modernos, celebrado por letras que difuminaban la frontera entre la narración y la glorificación. Para sus seguidores, representaba autenticidad. Para sus críticos, riesgo. Comercialmente, la fórmula funcionó. Los conciertos se agotaban, las reproducciones se acumulaban y su nombre se volvió inevitable dentro de la música regional mexicana. Sin embargo, detrás de ese éxito comenzó a formarse otra estructura: presentaciones privadas, promotores selectos, eventos organizados lejos del escrutinio público. Con el tiempo, las autoridades estadounidenses empezaron a examinar el ecosistema que rodeaba a ciertos artistas, no por lo que cantaban, sino por dónde y para quién se presentaban. En ese contexto, el nombre de Gerardo Ortiz surgió no como un rumor, sino dentro de una investigación federal. El caso no se desarrolló públicamente al inicio. Avanzó en silencio, mediante interrogatorios, documentación y acuerdos de cooperación. Las autoridades se enfocaron en conciertos organizados por promotores con vínculos al crimen organizado. El problema no era la expresión artística, era la participación financiera y logística. Cuando la información salió a la luz, el cambio fue inmediato. Gerardo Ortiz dejó de ser presentado como un artista polémico y pasó a ser descrito como testigo cooperante dentro de una investigación criminal. En 2023, la situación se formalizó. Gerardo Ortiz admitió ante una corte federal en Estados Unidos haber participado en conciertos organizados por personas vinculadas a organizaciones criminales y aceptó cooperar con las autoridades. El acuerdo no lo llevó a prisión, pero fijó su nombre de manera permanente en un expediente judicial. Desde ese momento, su libertad continuó, pero su credibilidad cambió de forma. La reacción fue rápida y severa. Conciertos cancelados, promotores tomando distancia, una audiencia fragmentada dentro de un género construido sobre lealtad e imagen. Para algunos, cooperar fue supervivencia. Para otros, traición. La industria recalculó. Contratarlo ahora implicaba escrutinio, papeleo y asociación con un caso federal activo. El silencio reemplazó al impulso. Gerardo Ortiz siguió viviendo fuera de prisión, pero bajo otra condición. Sus movimientos quedaron restringidos por la visibilidad. Sus palabras se midieron.
Sus apariciones se redujeron. C. Legalmente, era un hombre libre. En la práctica, estaba contenido. Las carreras basadas en la provocación dependen de la ilusión de invulnerabilidad. Cuando esa ilusión se rompe, la estructura deja de sostenerse. Lo que vuelve su caso particularmente revelador es la ausencia de espectáculo. No hubo arresto televisado, no hubo ficha policial difundida, no hubo puerta de celda cerrándose frente a cámaras. Y aún así, el impacto fue total. Su imagen se volvió tóxica dentro de la misma cultura que lo había elevado. El castigo no fue el encierro, fue el aislamiento. La historia de Gerardo Ortiz demuestra una realidad que suele ignorarse cuando se habla de fama y delito. La prisión no es la única forma de confinamiento. En algunos casos, permanecer libre pero permanentemente marcado resulta una condena más dura. El sistema no lo silenció con barrotes, lo silenció con documentación. Al final, su carrera no colapsó por una letra ni por un escándalo aislado. Colapsó porque la ley entró en escena y nunca se fue del todo. Y cuando eso ocurre, el aplauso deja de importar. Gloria Trevi nunca fue concebida para ser sutil. Su carrera se forjó a partir de la provocación, el exceso y un rechazo deliberado a los límites. En la década de 1990, se convirtió en una de las figuras más reconocibles del pop latino, un símbolo de rebeldía comercializada como empoderamiento y de caos refinado en espectáculo. La fama la persiguió con intensidad y la controversia no fue un accidente, fue parte de la arquitectura. Esa misma arquitectura colapsó al inicio del nuevo milenio, cuando investigaciones criminales vincularon a Gloria Trevi con una red de abuso, coerción y explotación de menores. La reacción no fue gradual, fue inmediata y global. En el año 2000, fue arrestada en Brasil y posteriormente extraditada a México, donde fue encarcelada mientras las autoridades construían el caso. Las acusaciones eran graves, emocionalmente explosivas e imposibles de separar de la indignación pública. En ese punto, su carrera dejó de existir como producto cultural y se transformó en un problema legal. Su encarcelamiento se extendió por casi 5 años. Dentro de prisión no había escenario, ni control narrativo, ni público con el cual negociar. El tiempo se consumía entre estrategia legal, confinamiento y supervivencia. El sistema no se apresuró. Investigó, aplazó, revisó y recalculó. Para el público, su culpabilidad ya estaba asumida. Para los tribunales, el proceso avanzaba lentamente, aislado del espectáculo. Esa distancia entre la condena pública y el procedimiento judicial definió su caso. En 2004, Gloria Trevi fue liberada y más tarde absuelta por completo de los cargos más graves. Legalmente, el sistema concluyó que las pruebas eran insuficientes para sostener una condena. Procedimentalmente, el caso se cerró. Culturalmente, nada se reinició. La prisión ya había hecho su trabajo. Los años de encierro habían transformado su cuerpo, su imagen y la forma en que su nombre existía en la conversación pública. La libertad no significó restauración. Su regreso a la música no fue automático. Requirió reintroducción, explicación y una negociación constante con un público que recordaba la acusación con más claridad que la absolución. Cada regreso estaba condicionado por el pasado. Cada éxito llevaba un asterisco. El sistema la había liberado, pero la audiencia nunca lo hizo del todo. Lo que distingue la historia de Gloria Trevi no es solo el encarcelamiento, sino la asimetría de las consecuencias. La ley finalmente la exoneró. El tiempo, no. La prisión la marcó de forma permanente, independientemente del veredicto. Su caso ilustra una realidad que muchas celebridades subestiman. Incluso cuando el sistema se corrige, no devuelve los años que tomó. Reconstruyó una carrera, sí. Recuperó visibilidad, sí. Pero ya no era la misma estructura. Era una carrera basada en la supervivencia, defensiva y constantemente expuesta a reinterpretación. La versión de Gloria Trevi previa al encarcelamiento dejó de ser accesible. En su lugar quedó una figura definida por la resistencia, no por el dominio. Su historia revela una verdad más profunda sobre fama y encierro. La prisión no siempre es el castigo final. A veces es el filtro a través del cual debe pasar todo lo que viene después. La absolución puede cerrar un expediente, pero no borra los años vividos bajo llave y sospecha. Al final, Gloria Trevi salió de prisión,
pero nunca dejó atrás la sentencia. Y esa diferencia es donde el poder del sistema se manifiesta con mayor claridad. Kalimba fue construido como uno de los rostros más seguros del pop mexicano. Desde joven, su imagen fue cuidadosamente diseñada para proyectar talento sin amenaza, emoción sin volatilidad. Como integrante de un grupo extremadamente exitoso y luego como solista, encarnó la confiabilidad. Los padres confiaban en él. Las marcas confiaban en él. La industria confiaba en él. Su carrera descansaba en la suposición de que nada en su figura requeriría explicación. Esa suposición colapsó en 2010. Sin previo aviso, Kalimba fue arrestado en Chetumal, acusado de abuso sexual en contra de una persona menor de edad. La acusación por sí sola bastó para detonar todo lo que rodeaba su nombre. En cuestión de horas, la narrativa cambió por completo. El artista asociado con disciplina e inocencia fue trasladado bajo custodia, fotografiado y procesado como sospechoso penal. El sistema no esperó contexto. La acusación fue suficiente para activar el confinamiento. Fue encarcelado mientras avanzaba la investigación. Dentro de la detención, la estructura de la fama no ofreció protección alguna. El tiempo se ralentizó, el acceso se redujo, el silencio público se expandió. Afuera, la reacción fue inmediata y severa. Las estaciones de radio dejaron de programar su música. Las apariciones fueron canceladas. Los medios repitieron su imagen no como artista, sino como acusado. La industria no dudó. Se retiró. A medida que el proceso legal avanzó, Kalimba negó consistentemente las acusaciones. Se examinaron pruebas, se evaluaron testimonios. El caso avanzó por procedimiento judicial, no por opinión pública. Finalmente, las autoridades determinaron que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. Kalimba fue liberado y exonerado legalmente. Procedimentalmente, el sistema se corrigió. Culturalmente, nada se corrigió. El daño ya se había asentado en la memoria colectiva. La diferencia entre acusación y culpabilidad se volvió irreparable. Incluso tras la exoneración, la sospecha continuó activa, circulando de manera independiente a los hechos. Para muchos, el desenlace importó menos que la imagen del arresto ya absorbida. Kalimba regresó a la libertad, pero no a la normalidad. Su carrera se reanudó en fragmentos, bajo condiciones que nunca antes habían existido. Cada entrevista regresaba al mismo punto. Cada proyecto cargaba un descargo implícito. La industria dejó de tratarlo como neutral. Ahora era un riesgo calculado. El talento no desapareció, pero la confianza sí. Lo que vuelve su caso particularmente revelador es su estructura. No fue condenado, no fue sentenciado, no cumplió una larga pena, y aún así las consecuencias operaron como si lo hubiera hecho. El sistema lo liberó, pero la sentencia social permaneció intacta. La historia de Kalimba expone una realidad dura de la celebridad moderna. La inocencia legal no garantiza la recuperación social. Una vez que una acusación de esta magnitud entra en el espacio público, opera por cuenta propia. Ya no necesita pruebas para persistir, solo necesita memoria. Al final, Kalimba no perdió su libertad de manera permanente. Perdió algo menos visible y más decisivo, la presunción de seguridad. Y una vez que eso se pierde, ningún veredicto puede restaurarlo por completo. Pablo Montero construyó su identidad pública alrededor de la intensidad. Como cantante y actor, proyectó masculinidad, volatilidad y exceso emocional como parte de su atractivo. Durante años, esa imagen funcionó como entretenimiento. Los estallidos se interpretaban como temperamento. Los titulares sobre altercados se trataban como notas secundarias, no como advertencias. La industria absorbía el riesgo porque el producto seguía vendiéndose. Con el tiempo, esa tolerancia se erosionó. El nombre de Montero comenzó a aparecer repetidamente en reportes policiales y denuncias públicas relacionadas con confrontaciones físicas, conductas agresivas e incidentes vinculados al alcohol. Ninguno de estos episodios, por sí solo, terminó con su carrera. Ese fue precisamente el problema. Cada caso cerrado sin consecuencia definitiva reforzó la ilusión de que nada se fijaría. El sistema parecía flexible. La frontera entre mala conducta y responsabilidad seguía siendo negociable. Esa frontera finalmente desapareció. Cuando surgieron nuevas acusaciones por violencia física, la respuesta cambió de acomodo a documentación.
Se abrieron investigaciones, se tomaron declaraciones, se identificaron patrones. La pregunta dejó de ser si un incidente podía explicarse y pasó a ser si la repetición constituía un riesgo que la industria ya no podía gestionar. Montero fue arrestado y procesado por el sistema legal, no como un infractor aislado, sino como un sujeto recurrente de denuncias. La detención no necesitó ser prolongada. El mensaje ya había cambiado. El sistema dejó de interpretar sus actos como exceso y comenzó a tratarlos como responsabilidad. Incluso brevemente bajo custodia, la narrativa se alteró. Las fotos de escenario fueron reemplazadas por imágenes judiciales, las conferencias de prensa por comparecencias ante tribunales. Cada liberación no restauró su posición, la redujo. El margen de tolerancia se estrechó con cada ciclo. La libertad empezó a sentirse provisional. Fuera, la industria ajustó su comportamiento. Las producciones dudaron. Los contratos incorporaron cláusulas. Las apariciones públicas requirieron negociación. Montero siguió siendo visible, pero bajo restricción. El entorno que antes amplificaba su volatilidad ahora la vigilaba. Lo que define su caso no es una condena específica, sino la acumulación. El sistema no siempre interviene de forma decisiva en la primera falta. A veces observa, registra, construye contexto. Y cuando responde, no lo hace con espectáculo, sino con limitación. Las carreras no colapsan de golpe, se encogen. Pablo Montero no perdió su libertad de forma permanente. Perdió previsibilidad, perdió el beneficio de la duda, y una vez que eso desaparece, cada interacción con la autoridad adquiere peso. Su historia ilustra una realidad que pocas celebridades reconocen mientras prueban los límites una y otra vez. El sistema es paciente, pero no infinito. Cuando la tolerancia termina, lo hace en silencio, por procedimiento y no por escándalo. Al final, el confinamiento de Montero no estuvo definido por barrotes, sino por repetición. Y la repetición es lo que convence al sistema de dejar de negociar. José Manuel Figueroa creció dentro de un legado que al mismo tiempo protegía y exponía. Como hijo de una figura legendaria de la música regional mexicana, su nombre llegó cargado de expectativas. No tuvo que pelear por reconocimiento. La industria ya sabía dónde colocarlo. Su carrera avanzó a través de herencia, familiaridad y acceso, sostenida por un ecosistema acostumbrado a separar talento de comportamiento. Esa separación se volvió cada vez más difícil de sostener. Con el paso de los años, el nombre de José Manuel Figueroa apareció repetidamente en reportes policiales y denuncias legales relacionadas con disputas domésticas y acusaciones de violencia. Ningún caso por sí solo terminó con su carrera. Algunos fueron desestimados. Otros se disolvieron sin condena. Cada vez, el sistema parecía reiniciarse, y cada reinicio reforzaba la creencia de que las consecuencias eran temporales. No lo eran. Lo que cambió no fue una acusación específica, sino la acumulación. Cada reporte añadió contexto, cada intervención sumó documentación. Eventualmente, las autoridades dejaron de tratar los incidentes como aislados y comenzaron a verlos como patrón. Cuando ocurrieron arrestos, ya no se enmarcaron como malentendidos o conflictos privados. Se procesaron como parte de un historial conductual documentado. La detención, incluso breve, alteró la narrativa. El procesamiento sustituyó a la explicación. El lenguaje legal reemplazó a los comunicados públicos. Su imagen se desplazó gradualmente de músico a sujeto recurrente de intervención. La libertad continuó, pero bajo escrutinio creciente. El sistema no necesitó una sentencia definitiva para ejercer presión, solo necesitó repetición. Fuera del ámbito legal, la industria del entretenimiento recalibró con cautela. Las apariciones se volvieron condicionales. Las colaboraciones se ralentizaron. El silencio reemplazó al impulso. No fue necesaria una cancelación formal. La evaluación de riesgo habló por sí sola. El legado dejó de funcionar como blindaje. Lo que vuelve revelador su caso es la ausencia de un colapso dramático. No hubo un titular único que lo destruyera todo. Hubo erosión. Las oportunidades se redujeron. La paciencia se agotó. La tolerancia expiró. Siguió siendo libre. Siguió siendo conocido. Pero no quedó sin marca. Al final su historia muestra cómo funciona el sistema cuando la fama retrasa la rendición de cuentas, pero no la elimina. La ley no siempre golpea de inmediato. A veces observa, a veces
espera. Y cuando interviene, lo hace sin espectáculo, a través del registro. Para José Manuel Figueroa, el confinamiento no fue una sentencia de prisión. Fue la pérdida del perdón automático. Y cuando eso desaparece, cada incidente futuro carga con todo el peso del pasado. Cruz Martínez pasó gran parte de su carrera detrás de escena, donde el poder opera en silencio y la visibilidad es opcional. Como productor, compositor y arquitecto clave de proyectos exitosos de música latina, no necesitaba ser el rostro del producto para controlar su dirección. Su influencia era estructural. Su reputación se construyó sobre acceso, autoridad y dominio prolongado dentro de la industria. Ese aislamiento falló cuando el sistema miró hacia adentro. A mediados de la década de 2020, surgieron acusaciones de violencia doméstica y conducta coercitiva desde su propio círculo privado. A diferencia de los escándalos impulsados por rumores, este caso avanzó mediante denuncias formales y expedientes legales. Las acusaciones describían un patrón, no un incidente aislado. Una vez documentado, el caso salió del terreno de la negociación y entró en revisión procesal. Las autoridades intervinieron, se aplicaron medidas legales, se impusieron restricciones, y el caso avanzó por canales judiciales mientras aumentaba la atención pública. La narrativa cambió de forma definitiva. Cruz Martínez dejó de ser tratado como productor o figura de la industria y pasó a ser un acusado. La transición fue silenciosa, pero total. En estos casos, la ausencia de espectáculo no implica ausencia de consecuencia, implica inevitabilidad. Lo que siguió fue contención, no colapso. Su presencia profesional se redujo rápidamente. Los proyectos tomaron distancia, los colaboradores se retiraron. La industria no esperó a un veredicto final para actuar. La evaluación de riesgo se activó de inmediato. El poder que antes circulaba a través de redes y contratos se estrechó hasta convertirse en obligación legal y control de daños. La influencia no sobrevive a una acusación cuando surge desde la estructura que la sostiene. El proceso legal continuó, aislado de la opinión y del impulso mediático. Independientemente del resultado, el efecto fue irreversible. Una vez que una figura de autoridad entra al sistema bajo estas condiciones, su antiguo margen de maniobra deja de existir. El control pasa por completo al procedimiento. El silencio reemplaza al mando. El caso de Cruz Martínez es significativo precisamente por su falta de drama. No hubo persecución, ni colapso público, ni implosión repentina. Hubo documentación, intervención y restricción. Su carrera no explotó. Fue cerrada de forma sistemática. Y por eso esta historia cierra la lista, porque muestra la etapa final de la erosión de la fama, no la caída de un intérprete, no el escándalo de un ídolo, sino la retirada del poder a alguien que creyó que la invisibilidad era protección. Al final, Cruz Martínez no perdió su libertad frente a cámaras, perdió su posición dentro de un sistema que dejó de confiar en que operara sin control. Y cuando esa confianza se revoca, no hay gira de regreso, solo queda el registro, y el registro no olvida. Estas historias no terminan de la misma manera, pero todas llegan al mismo punto, un lugar donde la fama deja de funcionar como protección, donde la visibilidad se convierte en evidencia y donde el sistema deja de negociar para comenzar a registrar. Algunos cruzaron líneas legales claras y pagaron con tiempo en prisión. Otros nunca fueron condenados, pero jamás escaparon de la sombra de la acusación. Algunos permanecieron técnicamente libres, pero descubrieron que la libertad bajo escrutinio constante es otra forma de encierro. En todos los casos, el resultado no estuvo definido por talento, éxito o legado, sino por procedimiento. La industria del entretenimiento no destruye personas de forma dramática. Recalcula, cuando el riesgo supera al valor, la lealtad se reemplaza por distancia. Los proyectos desaparecen en silencio. Las invitaciones dejan de llegar. Los nombres siguen siendo buscables, pero ya no utilizables. La caída no es ruidosa, es administrativa. Estas historias incomodan porque desmontan una ilusión común. Que la fama compra tiempo, que el dinero suaviza consecuencias, que la popularidad dobla sistemas. A veces lo hace, hasta que deja de hacerlo. Y cuando el sistema decide avanzar, lo hace sin memoria de quién fuiste sobre el escenario. Aquí no hay héroes. No hay arcos de redención garantizados. No hay aplausos finales esperando fuera del tribunal. Solo registros.
Solo resultados. Solo vidas redefinidas de forma permanente por momentos que el sistema decidió no olvidar. Ahora te toca decidir a ti. ¿Cuál de estas historias te perturbó más? ¿Quién crees que realmente merecía su condena y quién fue castigado sin ser verdaderamente culpable? Escribe el nombre en los comentarios, porque cuando el sistema se pone en marcha, el silencio también forma parte de la sentencia.